Ingeniería Online. Temas de ingeniería civil a un clic de distancia. Hola. En esta presentación conoceremos las características acción-respuesta, mismas que se refieren al conocimiento de las fuerzas que deberá soportar la estructura y la respuesta de ésta ante las mismas. Lo anterior es la base del diseño estructural, ya que permite conocer y estimar las características y dimensiones de los elementos estructurales, con los cuales la estructura puede cumplir con su función dentro de un grado de seguridad razonable. Las condiciones bajo las cuales podemos considerar que una estructura presenta un comportamiento y grado de seguridad adecuados se determinan a partir de límites establecidos para las condiciones de servicio y de falla, parcial o total de la estructura. A partir de lo anterior, en el presente video se describirá la importancia de la interacción entre las cargas actuantes y la respuesta de una estructura, la cual llamamos anteriormente características acción-respuesta. Se distinguirá entre los conceptos de estados límite de falla y estados límite de servicio, y finalmente se describirán de manera general los principales criterios empleados para el diseño de la estructura. Como se explicó de manera general al principio, las características acción-respuesta de una estructura son las que se establecen entre los elementos estructurales y las fuerzas que debe soportar. Ante la acción de las fuerzas externas que obran sobre la estructura, se producen fuerzas internas y deformaciones en los elementos que la constituyen, lo cual se manifiesta como modificaciones en la configuración de la estructura por deformación y en el agrietamiento y deterioro de sus elementos. Como se puede ver en la figura, las acciones que pueden obrar sobre una estructura pueden ser muy diversas. Sin embargo, es posible clasificarlas de la siguiente manera. Cargas permanentes. Son aquellas cuya intensidad varía poco en el tiempo. Dentro de este tipo se encuentra la carga muerta, que incluye el peso de los elementos estructurales como vigas, pisos, techos, columnas, cubiertas, elementos arquitectónicos como ventanas, acabados y elementos divisorios. Dentro de las cargas permanentes también se incluye el empuje estático de suelos y líquidos, y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco en el tiempo, como el preesfuerzo y los asentamientos diferenciales entre apoyos de la estructura. Otro tipo de acciones son aquellas cuya intensidad varía significativamente con el tiempo, llamadas cargas o acciones variables. Dentro de esta categoría se encuentran las provocadas por el tránsito de personas o vehículos, los efectos por temperatura, así como también las debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que producen, como vibración, impacto o frenado. También existen las acciones o cargas accidentales, las cuales son las que no se deben al funcionamiento normal de la estructura y que pueden alcanzar acciones significativas solo durante lapsos breves, como las debidas al sismo, viento, granizo, explosiones o incendios. Finalmente, la respuesta de un sistema estructural dependerá de las características de la estructura, pero para fines de diseño estructural, los parámetros que más interesan a los ingenieros son las deformaciones, los agrietamientos, la vibración y cualquier otra afectación que conlleve a una menor durabilidad. La magnitud de la respuesta de una estructura ante una carga determinada dependerá principalmente de las características particulares de los elementos que la constituyen. Por tal razón, durante la etapa de diseño estructural,
los ingenieros dotan a la estructura de características que le permiten mantener la magnitud de su respuesta por debajo de valores que, al ser sobrepasados, conllevarían a la estructura a presentar un comportamiento inadecuado o un problema de estabilidad, lo cual le impediría cumplir con la función para la cual fue concebida. Los límites que restringen la respuesta de la estructura generalmente se encuentran establecidos en diversos documentos técnicos de carácter legal y normativo, como son los reglamentos y normas técnicas, o en documentos de tipo contractual, como son los términos de referencia de un proyecto, los cuales en ocasiones establecen límites más estrictos a los especificados por ley, en función de las necesidades particulares del proyecto. Al respecto de estos límites, se distinguen dos tipos: aquellos relacionados con la seguridad y que se denominan estados límite de falla, y los relacionados con situaciones que, sin poner en juego la seguridad de la estructura, afectan el correcto funcionamiento de la construcción, y que se denominan estados límite de servicio. A continuación abundaremos un poco más en cada uno de estos estados límite. Los estados límite de falla son los que se relacionan con la seguridad, es decir, corresponden a situaciones en las que la estructura sufre una falla total o parcial, o simplemente presenta daños que afectan su capacidad para resistir nuevas acciones. La falla de una sección por cortante, flexión, torsión, carga axial o cualquier combinación de estas acciones constituye un estado límite de falla, así como también la inestabilidad o falta de equilibrio global de la estructura, el pandeo de uno de sus miembros y la falla por fatiga. Los estados límite de servicio se refieren a aquellos que, al ser rebasados, producen una pérdida de funcionalidad o deterioro de la estructura, pero que no la ponen en riesgo inminente en el corto plazo. Los estados límite de servicio contemplan situaciones solventables, reparables o que admiten medidas paliativas. Contemplan también molestias no graves a los usuarios, tales como desplazamientos, deformaciones, agrietamientos y vibraciones excesivas. Como es posible suponer, el rebasar un estado límite de servicio no conduce a la misma gravedad que sobrepasar un estado límite de falla. Sin embargo, sí conlleva el malestar de los usuarios de la estructura en condiciones de rutina. A continuación hablaremos un poco sobre los criterios de diseño. Aunque existen varios métodos para el dimensionamiento de las estructuras, algunos de ellos resultan demasiado laboriosos para poder ser incorporados, de manera eficiente, al proceso de diseño de estructuras comunes, ya que involucran el carácter aleatorio de diversas variables que intervienen en el mismo. Por lo anterior, aquí solo mencionaremos los dos más comunes: el método de esfuerzos permisibles y el método plástico. El método de esfuerzos permisibles, que se ha usado ampliamente en el pasado, consiste en determinar, mediante un análisis elástico, las acciones internas en la estructura que se originan al aplicar sobre ésta las cargas de servicio. Dichos esfuerzos deben mantenerse por debajo de ciertos esfuerzos permisibles, los cuales se consideran aceptables. Estos esfuerzos permisibles se especifican como una fracción de la resistencia de los materiales a la acción considerada. El método plástico, también llamado de resistencia última, considera que la resistencia de los elementos estructurales debe ser igual o superior al de las fuerzas actuantes de trabajo multiplicadas por un factor de carga, mismo que se determina a partir del establecimiento del grado de seguridad deseado en la estructura. Asimismo, la resistencia se calcula de tal forma que las secciones que integran la estructura alcancen su máxima capacidad de carga. Cabe mencionar que, si bien la resistencia parte de considerar la naturaleza inelástica de los materiales, las acciones internas producidas por las solicitaciones
se calculan con base en hipótesis elásticas. Con lo anterior, concluimos el tema acción-respuesta y estados límite de falla y servicio. Esperamos que este repaso les haya sido de utilidad. Gracias por visitar la página de Ingeniería Online. No olvides ver el resto de los videos que tenemos en el catálogo y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!